Buenas noches, queridos hermanos. Hoy estamos acá compartiendo lo que es el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos habla de el capítulo 14 de San Juan, versículo del 1 al 6. Y nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Y qué nos lleva a reflexionar este tema? Primero, que Jesús promete que allí donde Él va hay muchas habitaciones. O sea, lo primero que podemos sacar de este Evangelio, que donde va Jesús hay muchas habitaciones. Y Él tiene que ir para preparar. Él prepara esas habitaciones, y una vez que hayan sido preparadas esas habitaciones, que nos haya allanado ese camino, entonces Él vendrá a buscarnos. Y también, ante la incredulidad de Tomás, como que no entendía de qué estaba hablando, Jesús le preguntó: ¿cuál es el camino del que tú estás hablando? No lo conocemos. ¿Cómo podemos saber el camino?, le dice Tomás. Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solo eso, sino que le dice: nadie va al Padre sino por mí. Entonces tenemos que el único medio por el cual nosotros llegamos al Padre es Jesús. Y que ese Jesús es el camino que nos conduce a la verdad, y la verdad con la cual llegamos a la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que, para poder ayudar al prójimo o a quien fuera, mostrarles el camino, es decir, mostrarle a Jesús. Entonces yo no puedo decir a un hermano que no cree en Jesús, diciéndole o negarle a Jesús, es decir, no hablar, callarme la boca y no hablar de Jesús. Yo necesito hablar de Jesús y necesito mostrarle a esa persona quién es Jesús. Y en eso es la tarea del discipulado. Ser discípulo de Jesús es dar esa buena noticia, mostrar ese camino, mostrar cuál es la verdad y quién tiene la vida. Entonces podemos decir que todo lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, tienen que estar dirigidas a Jesús. Y es a través de Él que nosotros podemos llegar al Padre. No hay ningún otro camino para llegar al Padre. Y si no hay ningún otro camino para llegar al Padre, ¿cómo nosotros nos vamos a mostrar ese camino a otras personas que no conocen ese camino? Es más, creen que mediante otros caminos van a llegar a la vida eterna o van a llegar a Dios, si el mismo Jesucristo nos dice que es Él el camino y que no hay otro camino. Por lo tanto, tenemos que predicar eso y no podemos decir que hay otros caminos. No, el único camino es Jesús, no hay otro.
Porque si hubiera otro, entonces tendríamos que decir que Jesús nos está mintiendo, porque Él no es el único que nos lleva al Padre. Entonces hay otros varios caminos que nos llevan al Padre, no, Él es el único. Entonces la predicación del Evangelio tiene que ver con predicar ese camino. Cuando nosotros no predicamos ese camino y decimos a otra persona o no le aconsejamos que siga en este camino, sino que le decimos, bueno, será lo mismo el camino que vos sigues, te va a llevar al mismo lugar, no te va a llevar al mismo lugar, porque son palabras de Jesús y son palabras de Dios. Por tanto, es muy importante que nosotros entendamos que el camino de la salvación es uno solo y no que sean varios. Y ese camino es esa doctrina que Jesús nos dejó. Y Jesús dijo, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, que todas las naciones sean mis discípulos. Todos incluye a todos, incluye a los judíos, a los musulmanes, a los hindúes, a los budistas, a todos. Todos tienen que estar en el mismo camino y eso es ser testigo y dar testimonio de Cristo, no otra cosa. Por lo tanto, tenemos que estar firme en lo que creemos, porque entonces, si yo estoy diciendo que hay otros caminos, entonces no estoy creyendo lo que Jesús nos está diciendo, porque Jesús nos dice una cosa, entonces nosotros después hacemos otra. No podemos estar jugando con nuestra creencia y con lo que Jesús nos dejó a nosotros. Y nos dejó para que nosotros también hagamos ese apostolado. Lo tenemos que hacer con todos, no solamente con los cristianos, también con aquellos que no creen en Cristo. Porque para nosotros Él es el camino, la verdad y la vida. Que tengan una bendecida semana y bueno, y que Dios haga que sea en ustedes el camino, la verdad y la vida. Hasta la próxima.